Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. En esta ocasión, el capítulo número 12 de la serie Literatura e Historia tratará sobre el libro La María de Jorge Isaacs, un libro, profesor Memo Ángel, que se editó, que se publicó en una fecha muy interesante para Colombia, en 1867, cuando era presidente Santos Acosta. Fue la época en que precisamente se fundó, se creó la Universidad Nacional y se le dio mucho impulso inclusive al Archivo Nacional y a la Biblioteca Nacional de Colombia. Así que fue una época, en medio de tantas guerras civiles en el siglo XIX, una época en que tuvimos un presidente que se ocupó por la cultura. Un presidente que duró un año, lo que ya implica que es lo que a nosotros nos pasa, ¿cierto? Que no hemos tenido grandes gobiernos. Alguien dirá, bueno, esto es una herejía lo que acaba de decir, pero es cierto, aquí nunca han habido grandes gobiernos, porque no ha habido continuidad. Un país se construye con continuidades, no con cambios con relación al otro. Sí, de hecho, cuando uno ve la historia de muchos países europeos que logran un desarrollo muy alto, es porque la propuesta es construir, y si la construcción no alcanza en un gobierno, la continúa otro, porque se estudia y se le ven las viabilidades. Pero nosotros en Colombia no hemos salido de una guerra o de un montón de levantamientos y represiones desde los comuneros, mucho antes de que empezara la guerra de la independencia, y a lo largo de toda la historia no hemos parado de enfrentarnos entre nosotros, y eso es lo que hace que nuestra literatura, de pronto aburrida de todas esas guerras y de todas esas cosas tan miedosas, se haya salido a un lado. Vamos a crear un paraíso, como hizo Jorge Isaacs. Vamos a crear otro territorio, empecemos a ver la tierra de otra manera, veámonos dentro de unas tesis de convivencia, dentro de unos principios morales que nos dignifiquen. Y ahí hay unas protestas, unas resistencias, como lo llamaría Ernesto Sábato, a todo lo que está pasando. Incluso entre nosotros quedó muy claro el nombre de la María, un despectivo, porque el libro se llama Es María, pero la María, o sea, eso es como cualquier cosa que se hizo por ahí, muy poca gente la estudia, la estudian más en el exterior. Uh-huh. Borges decía que cogió ese libro a las 2 de la tarde y terminó a las 9:30 de la noche. No lo soltó en todo ese tiempo, porque se encontró con alguien que era capaz de leer un mundo en paz. Un mundo donde no aparece la violencia, a pesar de que en María hay cuando Carlos y Efraín se unen en la finca, cantan, y en alguna copla se habla de las guerras, pero hay algo superior al guerrerismo, y es precisamente la vuelta a la reconstrucción del mundo. ¿Qué es el mundo? ¿Qué somos nosotros en el mundo? ¿Qué podemos desarrollar como seres vivos y no destruir como seres vivos? Hay unas propuestas muy importantes, sobre todo en el tiempo en que se escribe María, que es un tiempo donde los presidentes duran muy poquito, donde el enfrentamiento entre conservadores y liberales es muy grande, teniendo en cuenta que más o menos el 95% de la gente no sabe qué es un liberal ni qué es un conservador, lo que es más triste, porque si hubiera
una gente con un criterio amplio, establecerían unas formas de distribución de la riqueza, de manejo de la tierra, de construcción de las ciudades, de uso de los recursos, pero esas ideologías no están, simplemente se bautizan, pero no se desarrollan. Es una cosa tremenda, por eso Jorge Isaacs va a ser uno de esos liberales ilustrados que de pronto, pensando en la mejor manera de establecer una buena teoría del vivir, escribe una novela. Dice, va a ser como la única forma, porque en cuestiones de debates esto es casi que imposible. Por eso la novela aparece publicada en un gobierno que dura un año, que es el de Santos Acosta Castillo, o Manuel María Santos Acosta Castillo, pero que la gente reduce ese nombre para que poderlo memorizar. Y en unos hechos muy importantes que sería la modernización de Colombia. Siempre ha habido pues una gran discusión si entre nosotros aparece una república o simplemente una extensión de la colonia. Y pareciera que es una extensión de la colonia. Y apenas ahora estaríamos como entendiendo qué es un país, qué es una república, a pesar de que eso está definido pues, en un montón de diccionarios, etcétera. Pero es que, a ver, aquí es muy bueno aclarar, un concepto es válido cuando hasta el último de la escala social lo reconoce. En ese momento Colombia estaba ensayando el federalismo. Sí, Se llamaba claro. Estados Unidos de Colombia, estábamos bajo la Constitución de 1863. Sí, ese era un pensamiento liberal muy interesante, sobre todo entre liberales que habían sido militares y geógrafos. O sea, el militar se dio a una tarea muy interesante a lo largo del siglo XIX y fue reconocer en qué país estaba, porque se lo caminó. ¿Cierto? Atravesó la cordillera, entró en los llanos, llegó a las costas, reconoció ríos, reconoció cadenas montañosas, reconoció un montón de cosas. El mismo Mosquera escribe un libro de geografía, mirando a Colombia desde la cordillera central, por ejemplo. Entonces ahí se dan cuenta, ¿esto qué es? Entonces, cuando aparece María, esa novela que es una de las más traducidas que ha tenido un autor colombiano, que incluso promovió una gran inmigración de japoneses a Colombia. En esta novela aparecen 5 cosas fundamentales. Primero, aparece una lectura del paisaje. Una gran lectura del paisaje. Por eso María se la estudia desde la geografía, se la estudia desde la botánica y qué plantas hay, de qué plantas se está hablando. Se la estudia desde la zoología, hay qué animales aparecen. Porque es que muchas veces estamos ensayando, y ha sido un error de muchos profesores de literatura y mucha gente, que hace leer ese libro sin buscar nada en él. Entonces la gente se queda simplemente en el pretexto del libro, que es un amor que nunca se consuma, y entonces salen un montón de concepciones a la mexicana, ¿cierto? Es una novela para ponerse a llorar, pero no es una novela para estudiar, y sobre todo estudiar el pensamiento liberal que en ese momento plantearía la modernización de Colombia. Por eso se habla de estados federales, o sea, solamente a
a un etnógrafo se le ocurre que Colombia no tiene identidad porque son muchas culturas juntas. Por lo tanto, en lugar de hacer un país, hagamos estados federales como los Estados Unidos, donde unos grupos determinados conviven en unos espacios y después desarrollan una política de fronteras y de aduanas para empezar los intercambios. Pero Colombia, hay que tener en cuenta, y eso lo hemos dicho, Colombia son unos 7 países, la costa atlántica es uno, el país paisa es otro, la costa pacífica es otro, los llanos orientales otro, la parte selvática otra, el sur es otro y está muy tocado de la cultura inca, todos los asuntos del occidente dando más allá del Magdalena, y estos lo sabían, porque en la colonia, Colombia es un país que no se reconoce como tal, sino que la gente va de ciudad en ciudad, y cada ciudad tiene una característica. Entonces la gente va a Tunja, pero en Tunja uno que viene de la villa de Medellín no se reconoce bien. Entonces, ¿a partir de cuándo logramos identificarnos como colombianos? Yo creo que a partir de cuando se crea la cédula, porque no hay otra manera de saber que es un colombiano, por cédula y por pasaporte, ¿cierto? Pero culturalmente no. A mí pues nunca me ha parecido que García Márquez, que es tan gran escritor, no me coloque en calidad de lector extranjero. Yo estoy leyendo una obra que no me identifica, yo no me veo ahí. Por eso yo tengo que leer mejor a Manuel Mejía Vallejo. El antioqueño no se identifica con el Caribe. Porque es que son otras regiones, otra cosa. Son otras formas religiosas, son otras formas culinarias, son otras formas de ver el mundo. Y eso es humano, es que eso es tremendamente humano. De hecho, América y Europa y Asia son grupos humanos que desarrollan sus propias formas culturales. Entonces sería muy bueno que todos fuéramos iguales, pero no se da, eso hace parte del ideal, que fuéramos iguales, que compartiéramos lo mismo, pero hay unas formas culturales que nos marcan y que nos llegaron a través de las madres y de los lugares que habitamos, y eso hace que todas las niñez, todas las infancias sean autónomas y se den de otras maneras, y no es lo mismo un niño como el que narra Carrasquilla, a un niño como el que narra García Márquez, porque las condiciones son otras. Es que por eso es tan importante establecer alrededor de María qué hay. Alrededor de María hay una tendencia modernista, ¿cierto? Hay una tendencia modernista, cómo ver el país, cómo ese país ingresa en el siglo XIX, sobre todo a mediados del siglo XIX, cuando ya comienzan a aparecer las ciudades industriales. Ya Nueva York es la tercera ciudad del mundo, ya las formas de comercio han cambiado, ya el uso del territorio tiene que ser más a la manera liberal, ya no se trata de usar los ríos para que la gente vaya en barco y pasee y vea la orilla del Magdalena, como eso fue lo que pasó entre nosotros, sino para que los barcos, por eso Santos Acosta Castillo va a desarrollar o va a buscar que lo fluvial sea un sector del desarrollo, porque no se trata de cuánta gente vamos a llevar a pasear, sino cuántas cargas vamos a sacar al mar. Por eso, por ejemplo, cuando Pedro Justo Berrío piensa en el tren y todo esto, es un pensamiento muy, muy, muy interesante, siendo Pedro Justo Berrío conservador.
pero él sabe que hay que modernizar y hay que llegar al río a como dé lugar. Y piensan en el tren. Lastimosamente el tren no une las ciudades. Es el problema del ferrocarril en Colombia, que nunca hubo una red de trenes para juntar ciudades. Hubo carrileras para sacar café, para sacar banano, para sacar carbón. Y es un problema, por eso tampoco uno puede ser vamos a recuperar el tren. No, el tren hay que diseñarlo. Y hay que establecer la red de trenes. Y más o menos con el pensamiento que tenían los norteamericanos, de donde hay una estación de tren tiene que aparecer una ciudad, que para eso son las estaciones de trenes. Y de hecho de esa manera se desarrolló el metro de Nueva York, más grande que la ciudad, para que la ciudad apareciera alrededor de las estaciones de metro. Y además era un concepto liberal. El hecho de que cuando aparece la María se esté desarrollando la Universidad Nacional, que es una universidad con criterios liberales. A ver, las universidades, y eso en América Latina, habían estado muy al pie de la Iglesia. La Iglesia centra su enseñanza en las humanidades, y eso es muy importante. Eso es tremendamente importante, pero también se necesita que el hombre que ya sabe humanidades aprenda ciencias, aprenda ingeniería, aprenda a diseñar, profundice más en el mundo de la medicina. Y la Universidad Nacional es esa mezcla, aparece esa mezcla, ¿cierto? Hay grandes humanistas, por eso el mismo Santos Castillo, como usted decía ahora, va a desarrollar la Biblioteca Nacional de Colombia. O sea, tenemos que tener toda la información posible traída de muchas partes. Y ahí es donde aparece esa influencia liberal inglesa, porque es que a nosotros, todos estos liberales son seguidores de las tesis liberales inglesas, no las tesis norteamericanas, y que era. Es que el liberalismo pues aparece con el segundo discurso sobre el gobierno civil de John Locke, donde comienzan a establecerse las primeras tesis de cómo vamos a trabajar, cómo vamos a mirar el entorno para realizar en él las transformaciones necesarias. Hay que tener en cuenta que anteriormente se miraba la naturaleza, se la admiraba, había toda una teoría de la contemplación, eso fue más o menos hasta el siglo XVI. Y cuando aparecen ya las reformas y aparece todo esto, dice, bueno, no solamente vamos a mirar la naturaleza, vamos a ver qué podemos hacer ahí. Es obviamente como el desarrollo de la técnica. De pronto sí, porque en María ya se habla de unas inmigraciones que entran por el río Atrato. Vienen la familia de Jorge Isaacs, y él va a contar pues esa historia ahí tan linda. Viene de Jamaica, son judíos ingleses, judíos sefarditas ingleses, que entran y traen no solamente a la familia, sino traen otra información, traen maquinaria, traen libros y traen formas de entender el mundo a través del reconocimiento del mundo. O sea, es que yo no puedo manejar algo si no sé qué es eso. Claro. Una de las cosas... Hombre, es que María es el libro del paisaje, sí, pero entonces, primero, ¿qué quiere decir paisaje? Y ahí hay montañas, entonces una montaña, ¿qué es eso? Una cadena montañosa, ¿qué es eso? Un pie de monte, ¿qué es eso? La olla de un río, ¿qué es eso? Porque empieza el reconocimiento del mundo por los partes y elementos que contiene para saber qué cuidamos, qué sacralizamos y qué podemos transformar.
en un momento determinado, porque hacer un camino es hacer una transformación, usando la mejor parte de la montaña. O sea, hay una relación hombre-geografía poderosa para saber que ahí se puede desarrollar una vida en mejores condiciones. Entonces, cuando uno lee María, se encuentra con una vida en mejores condiciones. Que María no es para saber que había una finca que se llama El Paraíso, sino para entender cuáles son las mejores costumbres, cómo el espacio, cuando se maneja de manera adecuada, nos hace mejores, cuál es la importancia de una flor, cuál es la importancia de sentarse a conversar, cómo se distribuyen los elementos de una casa. Es que no es solamente que María está tosiendo y Efraín está enamorado de ella. No, es una novela con una moral, entendiendo la moral como las costumbres del burgués satisfecho. Es una cosa maravillosa, que además eso viene de Inglaterra. Mientras en los Estados Unidos, en el norte, y de eso hablaremos en otra novela que se llama La roja insignia del valor, se empieza a desarrollar el yanqui, que es un gran acumulador. En Inglaterra aparece el burgués satisfecho, o sea, el hombre que llega a un punto determinado y para, y de ahí en adelante comienza a vivir. Ayer me está diciendo un profesor aquí de arquitectura de la cantidad de gente que está decidiendo que se va a poner a montar en bicicleta y que va a manejar otros espacios y que no va a seguir acumulando porque no hay razón. Entonces, en María, la geografía como tal, pero la etnografía, ¿quién es quién? Y eso le va a interesar mucho a Jorge Isaacs. Le va a interesar quiénes son los bantúes, porque hay unos grupos africanos que están en el paraíso. ¿Y qué hacen los bantúes? ¿Cómo se desarrolla la pequeña cultura entre los bantúes? ¿Y cuál es el respeto que hay que tenerle a los bantúes? Y ese respeto se da en el momento en que se participa de sus festividades, en que se participa de sus necesidades y en el que esos bantúes, como bantúes, están muy bien. Que era parte de las teorías liberales. O sea, yo no tengo por qué ir a cambiar a otro si el otro yo le proporciono dentro de su propia cultura la mejor forma de vivir ahí. Es una cosa muy atrevida. O sea, ya usted no lo va a cambiar, usted pertenece a una cultura. Ahora, hagamos que esa cultura sea completamente maravillosa para usted. ¿Cierto? Porque dentro de la tesis liberal se llegaba a aprender primero. Aprendemos y entonces ya que sabemos cómo es eso, mejoremos. Claro. En María hay una gran reflexión y yo creo que sería un libro básico para leer en Antioquia sobre quién es el antioqueño. ¿Quién es? Ahí está Tránsito, ahí está José, Braulio, que Braulio además viene de Sabaneta, y donde se da la colonización antioqueña. ¿Qué hace un colonizador? ¿Cómo es su casa? ¿Cómo es su moral? ¿Qué siembra alrededor de la casa? ¿Cuáles son los elementos que lo mantienen limpio? Eso es precioso. Y a Efraín le encanta ir, porque es que en la novela Efraín es como un viajero dentro de la propia finca, dentro de ese propio paraíso. Es que tenemos que ir donde José, a ver cómo les está yendo. Y él se queda mirando, mira estas caras, mira esta forma de actuar, mira lo que significa el trabajo para ellos. En un momento dado hay que ir a donde los bantúes. A ver, hombre, mira, son más alegres, son esto. Entonces es esa mentalidad del geógrafo.
Es esa mentalidad del geógrafo que quiere configurar una estructura de territorio donde todos estén bien y donde cada uno hace lo que le toca hacer. El asunto del liberalismo siempre fue, bueno, vamos a trabajar, queridos. ¿Cierto? A usted no le toca nada gratis. Hay que empezar a trabajar. Somos transformadores. De hecho, que es una diferencia muy grande con los conservadores, porque dentro de la doctrina conservadora está la fisiocracia, o sea, vivimos de la renta de la tierra, que la tierra nos dé. Y que son dos escuelas, pues, dos formas de ver el mundo. Porque también a partir de todas esas doctrinas se pueden configurar un montón de formas de vida, si están bien entendidas. Y esas dos doctrinas pueden dialogar. El problema es cuando la guerra, el enfrentamiento, los odios no nos dejan dialogar. Que a mí me llama mucho la atención, uno de los grandes presidentes conservadores de Colombia fue Carlos R. Restrepo, y Carlos R. Restrepo prácticamente es el primero que ve a Medellín como ciudad, que es lo que vamos a hacer para que esto sea una ciudad habitable. Por eso van a crear la sociedad de mejoras públicas, vamos a tener zoológico, vamos a tener las calles muy limpias, vamos a hacer parques, claro. Y eso se da con un presidente conservador que dialoga, pues dialoga tanto que el yerno de Carlos R. Restrepo era Fernando González. Casi nada. O sea, y las cartas, la correspondencia entre Carlos R. Restrepo y Fernando González es preciosa, ¿cierto? Y el otro, Carlos, es más aplacado, más pensador, el otro es más atrabiliario, más le plantea cosas que le hacen parar el pelo, pero el otro las mira. O sea, son dialogantes, son completamente dialogantes. Estamos en el programa La Otra Historia de Radio Bolivariana de la Universidad Pontificia Bolivariana, en esta ocasión con el programa número 12 de la serie Literatura e Historia, María, de Jorge Isaacs. María, que es otra de las cosas importantes de la novela, es la última gran utopía liberal. Hay que tener en cuenta que Jorge Isaacs era liberal radical y de hecho va a gobernar Antioquia durante muy poco tiempo, porque claro, es que los movimientos por debajo es lo que no nos han permitido de pronto desarrollarnos bien como país, porque al no entender las doctrinas, al no aprender las doctrinas, estamos creyendo en lo que pensamos y no en lo que confrontamos, que ese es un asunto muy emocional. O sea, nosotros somos emocionales. Alguien dice, no, es que para emocional un señor de la costa atlántica y también de las montañas, y nosotros dijimos en el Caribe, estamos metidos en el trópico y nos movemos muy a través de la emoción. No, por eso uno rara vez conoce planes de gobierno profundos, a ver qué es lo que vamos a hacer en estas transformaciones, con los pros y contras. Mire que nosotros a lo largo de la historia colombiana hemos pensado el pro y no el contra. O sea, eso da plata, hágale. Con eso pagamos, hágale, pero no, eso está dañando el paisaje o no, está dañando el ambiente o no, están desapareciendo especies o no. Entonces nos vamos y ese es el mundo moderno. Bueno, de pronto me atrevería a decir que Colombia se adelantó al mundo moderno en eso, en la emoción. Somos emoción, pasión, pues, ya no era un aviso que había por ahí. Es pasión, eso es hágale tumbando lo que sea.
¿cierto? Es muy charro cuando ya en María hay un llamado a reflexionemos sobre cada elemento. Que mire que la gente sale a la calle y no sabe ese árbol cuál es, esa flor cuál es, ese animalito cuál es. Estamos otra vez en los tiempos de Adán, ¿cierto? Entonces todo lo que camine en dos patas y no logre volar es gallina. Entre ellos nosotros, pues, ¿qué tipo de una gallina? Sí, somos lo más parecido a la gallina. Nos mantenemos saltando, pero no somos capaces de salir volando. Esa hoja, ¿cómo se llama? Esa forma del río, ¿cómo se llama? Porque sabiendo cómo se llama, sé cómo la puedo usar sin dañarla. Es que eso es una cosa importante, porque parte del daño que estamos haciendo es que estamos descubriendo el mundo y no sabemos qué es eso. O sea, en los mismos tiempos de Adán, cuando Adán sale del paraíso, pobrecito, le toca nombrar el mundo, pero la vida no le da sino para decir montaña, río, maten ese animal que tenemos hambre. Entonces hay esa parte. Segundo, hay un manejo del lenguaje excepcional para aprender a nombrar las cosas correctamente. Entonces María es una novela, no, María es un libro de gramática, porque los geógrafos eran grandes gramáticos. Por eso cuando uno lee, por ejemplo, a don Manuel Uribe Ángel, que era médico y geógrafo, ese señor escribe para ser entendido. Ahora hay que tener en cuenta que esta gente tenía una forma de hablar, que no es la gramática que nosotros tenemos hoy en día. Ellos buscaban encontrar el mayor número de acciones o de hechos o de cosas en algo para que no quedaran dudas. A usted le mostraba un libro que me regaló un ingeniero, un libro de física de 1857, que es una maravilla, cómo narrar qué es la aurora. Entonces hay que explicar, hay casi que hacer un poema para narrar una aurora. Yo no puedo empezar a decir una aurora es que el sol nace, aparece y lo que está oscuro desaparece, ¿no? Eso se vuelve rosado, eso se extiende sobre la tierra y de repente por allá vemos el sol, pero no ha salido del todo. Eso es una aurora. Sobre todo narrarla en la época en que no hay imagen, no hay televisión, no hay fotografía, Sí, no hay claro. nada de eso. Ahí hay una cosa muy interesante con María, y es lo que usted acaba de decir. El siglo XIX es el libro de los últimos paisajes pintados. Están pintando, los ingleses desarrollan una técnica impresionante con la acuarela y todo el arte del mundo se está yendo hacia el paisaje. Por eso después aparecen grandes paisajistas y después aparecen los mismos impresionistas franceses. Ya que pintamos el paisaje, pintemos la gente en movimiento y fijémonos que en esas caras hay el morado, el verde, el azul. Y empieza pues todo un mundo de la impresión. A uno, ¿qué impresión le da algo? El número de cosas que usted entienda en lo que ve. Esa es la impresión. Entonces, cuando aparecen los impresionistas, es como el fin del siglo. Ya por eso Renoir es demoledor, Degas, el movimiento, pero todos de alguna forma hacen paisaje. Está apareciendo la fotografía, que es una cosa, el daguerrotipo. Daguerre desarrolla pues las primeras cámaras y cómo vamos a atrapar el paisaje. Y a ese paisaje le falta algo.
y son las palabras que contiene el paisaje. Y ese paisaje hay que describirlo, hay que escribirlo, porque yo fotografío un árbol, pero en la fotografía o en la pintura o en el dibujo, ese árbol no me dice esto es la corteza, este es el pedúnculo, este es el limbo de las hojas. No, se necesita narrar eso. Claro. Se necesita narrarlo. Por eso el siglo XIX es el siglo de los últimos grandes narradores. Va a aparecer un escritor francés que va a crear lo que se llama el naturalismo, que se llama Émile Zola. Y Émile Zola tiene una novela espectacular sobre lo que es la minería, el paisaje minero, la vida en las minas, que se llama Germinal. Una de las grandes novelas de finales del siglo XIX. Entonces, ¿qué hace Jorge Isaacs? Pinta un paisaje con palabras para que no falte nada. Para que no falte nada, porque el mismo proceso que hace Jorge Isaacs es el que hace el pintor, que no me falte este toquecito verde, que no me falte este punto blanco, que la profundidad sea la adecuada. Por eso, antes de que el arte comience a buscar deformaciones, porque ya se domina la forma natural. O sea, tampoco es que la deformación aparezca, como decían los nazis, porque es arte degenerado, ¿no? Lo que pasa es que ya la montaña se agotó, ya la pintamos como había que pintarla, ya el árbol se agotó. Entonces, antes de que empiecen las deformaciones y que van a aparecer en la misma literatura del siglo XX, los escritores del siglo XIX están dando razón de cada elemento que existe en el mundo. Y, como decía Wittgenstein, el mundo no es un compuesto de cosas, sino de hechos. O sea, la relación del hombre con las cosas. ¿Qué pasa cuando me relaciono con algo? Aparece un hecho. Y ese hecho, a su vez, está relacionado con hechos atómicos. O sea, con pequeños hechos que me llevan a incomprender o a no comprender lo que estoy viendo. Entonces es el trabajo de estos escritores y es el trabajo en María. O sea, no se nos olvide qué es un amanecer, no se nos olvide qué es un atardecer, cómo fluye el río, que contiene un jardín, para de esa manera hacer un inventario de inteligencia en el mundo. Qué bonito. Que es lo que se nos ha olvidado. O sea, de los trabajos lindos que uno puede hacer con María es desglosar cuántos términos hay ahí, cuántos tienen que ver con la naturaleza, cuántos tienen que ver con el comportamiento, cuántos tienen que ver con la expresión de emociones, cuántos tienen que ver con cosas hechas por el hombre. Y eso es un inventario total que Jorge Isaacs va a legarnos a nosotros. Por eso, María, hay que leerla para desarmarla. Es una novela para desarmarla. El problema es cuando nosotros empezamos a creer que es una historia de amor. Ahora, puede ser una historia de amor, si la gente entendiera que el amor es el conocimiento de las cosas, ¿cierto? Ahí habría una real historia de cómo se integra el hombre al paisaje, cómo se integra el hombre a la casa. Es una cosa bonita cuando Jorge Isaacs narra su casa, qué significa lo doméstico. ¿Qué significa lo doméstico? Porque es que a veces nos quedamos, ¿no? como en lo selvático. Yo creo que hay una respuesta, María, que es la de José Eustacio Rivera.
Ya que usted dice cosas tan bellas, le voy a contar lo peor que también se da entre nosotros, y escribe La Vorágine, donde aparecen también los ejércitos privados. O sea, es toda esa historia colombiana que, si la sabemos manejar, nos permitirían recuperar una forma de ver el mundo, porque la historia es válida si me permite una forma de ver el mundo. Si no me permite una forma de ver el mundo, esa historia no es válida. Eso lo ve uno, por ejemplo, en muchos europeos. Después de la Segunda Guerra Mundial, esta gente entendió el significado de un pan, entendió el significado de una calle con vecinos en los que se pueda confiar, encontró el significado de la importancia que es tener un libro, o como dice Primo Levi, la importancia de tener un par de botas. El que tenga un par de botas llega donde usted no se imagina. Eso lo establece él en un libro que se llama La Tregua. Dice, no, esos zapatos están muy bonitos, pero no, necesitamos botas. El que tenga las botas va a ser el que va a hacer la caminada más larga y el que va a tener el pie más seguro. Claro. ¿Cierto? Entonces, María hace parte necesaria de la historia de Colombia. O sea, no es una novela para ponerse a llorar, es una novela para ver qué se pensaba, qué había en ese momento y por qué las guerras después continuaron. ¿Cierto? Porque es que en América Latina el gran problema es la tenencia de la tierra. Pero cuando usted tiene la tierra, ¿qué va a hacer con ella? Y es algo como cuando uno, por ejemplo, está José Faustino Sarmiento, cuando escribe Facundo, esas guerras entre las guerras de Rosas en Argentina, el desorden y cómo Faustino Sarmiento tiene que salir de Argentina en 1847, 45 y se va para Chile, y en Chile dice, a ver, pero ¿qué vamos a hacer con el país? ¿Cómo se va a gobernar? ¿Qué manejo le vamos a dar a las tierras que tenemos, a los ríos que tenemos? Pero manejo, no uso. Es que la diferencia es muy grande. Yo puedo usar una cosa y dañarla. Manejo implica cómo usarla sin dañarla. O cómo usarla para que me dure bastante. ¿Cierto? Porque me es cómoda. Entonces, en un momento determinado, eso lo ve uno, por ejemplo, con lo que hace un montón de señoras deben estar haciendo en este momento en Medellín, que dicen, esta camisa está sucia, hay que lavarla, hay que secarla, hay que plancharla, y va a durar más. ¿Cierto? O sea, las cosas no, porque cualquiera puede usar una camisa hasta que le acabe. Pero alguien dice, no, hay formas de usarla. Entonces, ¿qué preventivos tenemos que manejar para que esa camisa siga bien? Ahora, hágase esa pregunta frente al país. ¿Qué mantenimiento hay que darle al país para que el país quede bien aplanchadito y se pueda lucir? Claro, y ahí lo que hace Jorge Isaacs es mostrarle a uno un país bien aplanchado, ¿cierto? Y lo contrario que hace José Eustacio Rivera es mostrar un país que no está lavado. Hay un elemento del principio de este programa, profesor Memo Ángel, que quisiera retomar, y es cuando Jorge Isaacs, que ha participado en las guerras de Colombia, ha estado allá, es capaz de salirse del terror de la guerra y escribir algo bello. O sea, la única realidad que estaba viviendo Colombia no era únicamente la de la guerra, que es lo que nos han hecho creer que durante todo el siglo XIX fue una realidad permanente de guerras. Y sí, pero no, porque Jorge Isaacs es capaz de escribir algo diferente, a pesar de... A ver, cuando yo participo de cosas horribles, se me ocurre de qué forma no debía haber participado ahí. Si hubiera pasado algo que me hubiera dignificado, no me estaría matando ahí. Y eso es lo que se llega a pensar, eso es lo que Enrique Artes llama las trampas que pone la felicidad. O sea, dentro de todo esto tan desordenado, ¿cómo se ordena?
¿cómo se ordena? O si hubiera estado ordenado, no hubiéramos tenido que llegar a esto. Entonces es una reflexión muy bonita. Y de pronto Isaacs hace eso. A ver, este país está desordenado. Son las guerras civiles, es un país que no está conectado. ¿Cómo hacemos para que esto comience a funcionar? ¿Cierto? Es una buena pregunta. Y es una buena pregunta de un buen militar. Hay que tener en cuenta que toda la técnica de descripción que utiliza Jorge Isaacs es la misma técnica de Julio César en la Guerra de las Galias. Que Julio César era otro gran militar. Que los grandes militares terminan siendo enormes constructores. Napoleón, ¿cierto? Terminan siendo enormes constructores, porque se hacen esas preguntas. A ver, si esto lo ordenamos, no nos tenemos que volver a enfrentar. Y hay que ordenar 4 cosas fundamentales. Primero, el paisaje. Segundo, la casa. Tercero, la naturaleza, y aparece un hombre bueno. Pero no trata de organizar primero al hombre si lo demás no está organizado. Porque de nada vale tener los mejores en un paisaje destruido. Se vuelven peores. Y esa es más o menos la tesis también que maneja Antoine de Saint-Exupéry en las novelas de aviones que él escribe. Si todo está ordenado, me ordeno. Porque es que el hombre sigue ejemplos. La tierra está ahí, pero entonces ya la ordenémosla. La casa ordenémosla. La naturaleza ordenémosla. Ay, yo me quedo ordenado. Solo por eso. Y esa es una de las cosas bonitas de María. Y como decía ahora, ya aparece la última teoría, la última utopía liberal en Colombia. Y es cómo vamos a vivir en condiciones de equidad. No de igualdad, de equidad. O sea, cada uno con lo que realmente necesita. Y que nadie se desborde, porque la equidad me enseña eso. O sea, si yo me ganara ahora 2.000 millones de pesos, me desbordo. Yo no necesito tanto. Entonces, hombre, ¿cuánto necesita? Hombre, pues necesito, 20 millones para montar un negocito. Ah, listo. No se va a desbordar. El hecho es cuando usted se desborda, y es el mundo en el que estamos. Un montón de gente desbordada, creando unas brechas de inequidad terribles, donde el que más tiene no logra construir con eso que ha logrado. Y los otros tampoco logran construir porque no tienen nada. Entonces ahí viene una teoría muy fuerte de la utopía liberal, que es la gran equidad, cómo vivir bien entre la gente de arriba y la gente de abajo, porque a la gente de arriba le gusta no desmesurarse y los de abajo ya tienen con qué ser muy dignos y no quieren más. Qué bien. Claro que eso después es lo que va a suceder. Una vez me acuerdo en Suiza, iban a subir un montón de salarios y mucha gente dijo, no, yo no admito la suba de salario. Déjeme como yo estoy, porque así no me desbordo. Así no me desbordo. Por eso cuando hay esas luchas obreras en Europa, no piden que les suban el salario, les piden casas, mejores calles, mejores escuelas. O sea, mejoremos como seres humanos, no como consumidores. ¿Cierto? Que es otra cosa. Y entonces eso es lo que va a aparecer en María en última instancia. Entonces es un libro que además de que me lee los asuntos de la historia vista desde el liberalismo en Colombia, también me está enseñando cómo nos podemos construir como seres humanos y cómo lograr no perderse en el mundo. Y no perderse en el mundo es muy simple, es saber qué contiene el mundo.
El que sabe qué contiene el mundo nunca se pierde. O sea, lo mejor que le puede pasar a un botánico en una selva, ese está en una selva, feliz de la pelota, mira esta hoja, mira esto, yo por aquí me voy, por aquí hay agua, por aquí estos son nidos de tales pájaros, ese huevo se puede comer y sobreviven. ¿Sí? Entonces, leer María es pensar un buen país. Y yo creo que eso es lo que nos hace falta, lograr pensar un buen país. Y ya. Y no de seguir diciendo la María, porque la María es un despectivo que le montaron a eso para que a nadie nos interese eso. Así hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel, quien en esta oportunidad ha hecho el programa número 12 de la serie Literatura e Historia María de Jorge Isaacs.